Del post al aula, la instrumentalización política de la historia y su recepción en la formación docente. Esta comunicación indaga en las concepciones epistemológicas, representaciones sociales y posicionamientos ideológicos del profesorado de educación primaria en formación ante el uso político del pasado, ya que la forma en la que el profesorado en formación concibe esta disciplina puede influir directamente en cómo interpreta el mundo que le rodea y en cómo formará a las futuras generaciones. Participaron 25 estudiantes del grado de maestro o maestra en educación primaria de la Universidad de Oviedo con el fin de recoger la perspectiva de docentes en formación y su reflexión sobre la historia y su enseñanza como una actividad de aula exploratoria que nos permite reflexionar sobre sus concepciones epistemológicas y representaciones sociales sobre el pasado. El estudio, por tanto, adopta un enfoque cualitativo de carácter interpretativo centrado en el análisis de los discursos y representaciones. La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario abierto estructurado en 7 bloques temáticos. Esta combinación permite observar no solo qué saben las y los docentes en formación, sino cómo significan el pasado, qué lugar le otorgan en la educación y cómo lo relacionan con valores, emociones e identidades. La imagen utilizada se trató de una captura de un post de la red social X, antes Twitter, en la que Santiago Abascal, líder del partido político Vox, emplea la batalla de Covadonga como símbolo fundacional del Estado español. Los resultados indican que existen diferencias de género en cuanto a las concepciones epistemológicas del futuro profesorado. El alumnado masculino tiende a definirla como ciencia o disciplina y como una herramienta útil. Esta visión científica o metodológica puede estar ligada a una concepción más académica. El alumnado femenino presenta una tendencia más temporal y contextual, destacando la historia como pasado o devenir temporal y explicación del presente. Con respecto a la función social de la historia, las docentes en formación otorgan gran relevancia como medio para comprender el presente y evitar errores del pasado. Los varones muestran un mayor énfasis en el desarrollo identitario, quizá vinculado a una visión más individual o nacional del conocimiento histórico. Por otro lado, el alumnado femenino prioriza contenidos contemporáneos y enfoques inclusivos, revelando una sensibilidad hacia realidades actuales y colectivos invisibilizados. Ellos destacan más los hechos históricos tradicionales y el análisis de fuentes, orientaciones más estructurales o formales. Sí se encuentra una coincidencia en el valor otorgado a la historia local y nacional. El análisis de los enfoques didácticos propuestos revela que ellos tienden a plantear estrategias dinámicas y activas, como proyectos o juegos, mientras que las mujeres priorizan enfoques críticos y un rechazo más fuerte al enfoque tradicional. La selección de los eventos históricos considerados más relevantes refleja una combinación entre la narrativa tradicional escolar, los grandes procesos de transformación global y una cierta sensibilidad hacia las catástrofes humanas del siglo XX. Se reconocen procesos de violencia y transformación, centrándose la mirada histórica en rupturas más que en procesos largos de continuidad. En el nivel de historia global, los eventos bélicos dominan el imaginario histórico. Esto sugiere que la historia es percibida en gran medida como una sucesión de conflictos que transforman el mundo. Se observan diferencias en la jerarquización de los hechos según el género. Los hombres tienden a destacar con mayor frecuencia eventos como el descubrimiento de América, Revolución Industrial y los imperios históricos, con una representación más orientada al progreso, la conquista y las estructuras. Las mujeres mencionan con más énfasis la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto u otros eventos traumáticos con contenido ético, lo cual sugiere una valoración de los procesos históricos como experiencias humanas con consecuencias sociales y emocionales. Con respecto a España, la selección de eventos revela una visión del pasado fuertemente marcada por conflictos políticos, procesos de construcción nacional y episodios de memoria colectiva. La guerra civil y la dictadura son los eventos más presentes, indicando que la historia reciente se configura como núcleo de la memoria. La transición y la Constitución de 1978 se reconocen como elementos centrales de consolidación democrática, aunque su presencia es algo menor en comparación con hechos traumáticos. El descubrimiento de América, Reconquista, Reyes Católicos son eventos que remiten a la construcción del Estado español y su proyección imperial, una narrativa que reproduce la tradición escolar nacionalista. En cuanto a la selección de hechos por género, la guerra civil es el evento más mencionado por ambos, aunque las mujeres lo destacan con mayor intensidad. Ocurre lo mismo con la dictadura franquista y la memoria histórica en general. En contraste, los hombres priorizan en mayor medida episodios como Reconquista, Reyes Católicos y Descubrimiento de América, lo que reproduce una narrativa más asociada al relato clásico nacionalista, centrado en el poder, expansión y unidad territorial. En cuanto al caso de Asturias, la batalla de Covadonga y la figura de Pelayo son elementos centrales de la narrativa identitaria asturiana. Representan no solo el inicio de la llamada Reconquista, sino que entronca con el mito fundacional del Estado español.
Los tres grandes bloques vinculados al trabajo y la lucha social, minería, actividad industrial y revolución de 1934, reflejan una representación de la historia asturiana marcada por la resistencia y la lucha obrera. La guerra civil y la dictadura aparecen en la dimensión local quizá como elementos de trauma y represión. Frente a una historia nacional centrada en grandes poderes, eventos globales, el caso de Asturias se pivota entre el origen heroico, la memoria de clase trabajadora y la construcción identitaria colectiva. Con respecto a las diferencias por género, el evento más citado por ambos es la batalla de Covadonga, destacándolo más las mujeres. También son ellas quienes otorgan mayor peso a la memoria minera, a la Revolución del 34 y la Guerra Civil, lo que puede entenderse como un vínculo con una historia del territorio como espacio de lucha social y resistencia. Los hombres, en cambio, dan mayor protagonismo a la industrialización, romanización y el Reino de Asturias, eventos asociados a procesos de estructuración política o económica. En Asturias, la centralidad de la batalla de Covadonga y la minería configuran una identidad local fuerte, pero también se corre el riesgo de fosilizar el relato en torno a mitos fundacionales y a una épica de clase. El análisis de la selección de eventos pone de manifiesto no solo los relatos predominantes, sino también las ausencias significativas que revelan lo oculto o invisibilizado en la representación del pasado. En la historia global se refuerza una narrativa centrada en la ruptura, la violencia, el poder, dejando en segundo plano procesos más lentos, estructurales, vivenciales. La ausencia de hechos ligados a la historia de las mujeres, culturas africanas, asiáticas, latinoamericanas o movimientos sociales como el feminismo, los derechos civiles o procesos de descolonización nos hablan de una memoria selectiva que aún reproduce los marcos tradicionales del currículo y del relato eurocéntrico. El análisis de las respuestas al post refleja una clara conciencia ideológica y rechazo hacia los usos políticos excluyentes del pasado. No obstante, el grado de análisis histórico riguroso es variable. Aquellos que presentan concepciones críticas y contextualizadas sobre la historia tienden a argumentar con mayor profundidad y a integrar dimensiones pedagógicas o éticas en sus respuestas. Esto refuerza la necesidad de superar intuiciones presentistas mediante la enseñanza del pensamiento histórico. La relación entre concepciones epistemológicas, representaciones sociales y posicionamiento ideológico no es lineal ni cerrada, pero se observan correspondencias significativas. Las concepciones críticas y contextualizadoras tienden a estar asociadas con posturas que denuncian la instrumentalización del pasado, mientras que las visiones más objetivistas o identitarias se vinculan con posturas más conservadoras o ambivalentes frente al discurso ideológico del post. La forma en la que el profesorado en formación concibe esta disciplina puede influir directamente en cómo interpreta el mundo que le rodea y en cómo formará a las futuras generaciones. Los datos evidencian la importancia de fomentar una formación docente que integre epistemología histórica, reflexión crítica sobre las narrativas sociales del pasado y el reconocimiento de los condicionamientos identitarios y culturales que configuran la mirada del futuro profesorado. Desde un punto de vista educativo, los resultados reafirman la necesidad de incorporar en la formación inicial del profesorado un enfoque integral que combine desarrollo de pensamiento histórico, comprensión crítica de representaciones sociales y la capacidad de análisis de los usos públicos e ideológicos del pasado. Solo así se podrá garantizar una enseñanza de la historia que contribuya a la formación de una ciudadanía plural, reflexiva y comprometida con la justicia social.